¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva cápsula de celuloide del espacio del cine. Les damos la bienvenida dentro de esta sección detrás de cámaras en la industria del cine poblano. Esta tarde tenemos como invitado a un cineasta joven cuyo camino es bastante prometedor y que muchos conocerán por cortometrajes como Sentimiento Sonidero, estrenado en el 2021, por cortometrajes como El Partido del 2022 o recientemente trabajos como El Cortejo, que recibió el premio Procine CDMX a la mejor película mexicana. Me refiero, por supuesto, a Gerardo García León, un cineasta, un joven director que pues se ha involucrado en diversos proyectos más allá de los que él ha dirigido y siempre está interesado en destacar este folclore nacional y temas de la cultura popular mexicana. Entonces, acompáñenos, vamos a platicar con Gerardo García León y bienvenidos a esta nueva cápsula. Gerardo, bienvenido aquí a Celuloide, Espacio del Cine. Un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, bien, muy agradecido de estar por acá por la invitación y un honor, neta, un privilegio poder hablar de los procesos. No, qué chido, el honor es nuestro y siempre con gusto, siguiendo tu trayectoria también. Y bueno, vamos a empezar este diálogo, Gerardo. Fíjate que a mí me gusta empezar estas charlas, estas entrevistas o diálogos con una pregunta que generalmente le hago a todos los invitados, a todas las invitadas, que es pues un poco hablar sobre tu pasado, sobre ti, sobre el momento específico tal vez en el que tú te enamoraste del cine, ¿no? Nos gustaría saber en qué momento dijiste, me gusta el cine, yo quiero hacer cine. ¿Cuál fue ese momento? Cuéntanos un poco, Gerardo. Siento que ese flechazo no fue tan instantáneo, siento que fue poco a poco. Eh, pues desde niño sí, mi abuela siempre me llevaba como al cine a ver películas, obviamente toda la cartelera infantil, no había como nada profundo, ni Tarkovsky, ni nada de eso, pero siento que eso se quedó por ahí guardado un rato. Y a mí me gustaba mucho salir en pastorelas, como en los festivales Órale, de qué chido. madres, como que me encantaba como juntarnos a hacer una historia y ponernos de acuerdo de quién se reparte qué cosa y juntar como cosas para la escenografía, o sea, como que me gustaba mucho todo eso. Y luego cuando entré a la secundaria, hubo un boom del videoblog de ese Ujú. entonces llamado videoblog. Eh, y encontraba muchas relaciones en esto que me gustaba de los festivales, de las pastorelas, como de hacer una historia, de ponernos vestuarios, ¿no? O sea, como que había algo que me llamaba la atención que encontraba en los videoblogs. Entonces empecé a hacer lo mismo, pero grabado. Y yo no tenía cámara, tampoco celular, pero mi familia se había ganado una laptop en una rifa chiquita, entonces grababa con la videocámara, ¿no? Wow, sí, sí. Y entonces era muy interesante como que era una laptop chiquita y entonces la ponía como en distintos lados y era divertido pues ponerse a pensar dónde poner la cámara para que se ponga buena la cosa, ¿no? Y siento que desde ahí empezó, pero yo no sabía que el cine era algo que se estudiaba o algo que se hiciera, ¿no? Ujú. Yo creí, o lo más cercado por mi contexto aquí en Puebla, era la tele, ¿no? Sí había escuelas de televisión que creo que tenían algo que compartían como con lo del cine, entonces yo creí que iba para tele, Sí. hasta que mi mamá me sugirió tomar un taller que era de cine y literatura, que era como algo parecido a lo de la tele, y lo daban en la librería de la universidad, Ujú. y como que mi salón era, bueno, mi grupo era como de señoras como grandes, como con una ideología un poco más quizá conservadora, ¿no? Y el profesor era un contraste directo, ¿no? Era un profesor como muy de izquierda, ¿no? Y Sí. yo no tenía ninguna referencia del cine ni de literatura incluso, ¿no? Y lo primero que nos puso a leer fue Medea de Eurípides, una tragedia griega. Y yo me Wow. saqué de onda, yo dije, ahora por, como que no, o sea, era
veía la estructura, veía los corintios, 2 puntos y los diálogos, o sea, como que dije, ¿esto qué es? ¿Esto por qué? Yo iba con escéptico a la clase, ¿no? Yo iba pensando como, oigan, ¿por qué leímos esto? Ujú. Y la discusión abrió primero con ellas y ellas dijeron que pues en la tragedia de Medea era ilógico que una mujer matara a su propio hijo, ¿no? Y eso, yo estaba así a nada de discutir otra cosa y dije, oigan, pero tampoco. Sí. Y siento que la clase terminó en el profesor y yo dando argumentos, ¿no? Tratando de explicar. Y eso creó una complicidad entre él y yo, donde él me daba como muchas referencias de otras cosas. Y Wow. luego vimos las películas y era Medea de Pasolini, que la verdad entró y salió, Sí. pero vimos Medea de Lars von Trier y dije, órale, ¿cómo es Ok. que de una historia, cómo de esto que es una estructura, pues que en ese momento yo pensaba que era muy, muy falsa, muy arquetípica, como muy normal, muy estructurada? ¿Cómo es que hacías algo tan humano, ¿no? Y tan difícil, tan complicado, ¿no? ¿Cómo hablabas de cosas como más profundas? Y Claro. siento que a partir de eso dije, wow, las películas están padres. Y que hablar de películas en esas clases era hablar de filosofía, de historia, de política, de contextos históricos, de Es un estéticas. panorama, ¿no? Enorme de Exacto. posibilidades. Y me dieron muchas ganas de comer mucho, de conocimiento y saber cosas y a través de películas. Y ahí fue cuando dije, ok, sí quiero estudiar cine. Wow, qué chido. Oye, pues está súper chido porque además, justo uno de los temas importantes en la ciudad de Puebla con respecto al cine es que las universidades que se dedican a impartir licenciaturas de cine no tienen mucho tiempo de existencia, ¿no? Entonces también creo que esa parte se congenió, ¿no? Con esta trayectoria tuya, con este interés por hacer historias a través de medios audiovisuales y creo que está de lujo eso, ¿no? Ahora sí que todo se amarró en el momento preciso y lo celebramos de verdad y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Justo con estas historias que empezabas tú a conocer o que empezabas como a visualizar diferentes percepciones de diversos directores, ¿tú cómo logras encontrar una historia? ¿En qué momento te atrapa una historia en la que tú puedas decir, esto me interesa plasmar en un cortometraje, en un largometraje tal vez, ¿no? ¿Cómo hallas tus historias, Gerardo? Mm, Pienso que yo al no tener como tantas referencias antes de estos cursos y bueno, de empezar a estudiar cine, mis referencias de lo cinematográfico eran como cosas muy grandes, ¿no? Como cosas muy épicas, muy gigantes. Y cuando vi que podías hacer películas de cosas pequeñas, pero que se sentían igual de grandes, igual de poderosas, igual de humanas, igual de climáticas, como que me empecé a tener una tirada hacia como cotidianidad, ¿no? O cosas que pasan a nuestro alrededor y no nos damos necesariamente cuenta de los contrastes que hay en eso, ¿no? Y pues ya con el tiempo, digo, tampoco es que tenga muchas historias que haya contado, pero al menos como en mis ejercicios que hice como estudiante o los que he dejado ahora que también soy docente, siento que los discursos más fuertes son aquellos que nacen desde la curiosidad más honesta. Y por el lado de la curiosidad, siento que como que el cine debe ser muy exploratorio. O sea, más que decir, imponer a decir, las cosas son así, como que más bien es encontrar, pues, aquellos contrastes que te permiten ver todos los grises que hay en medio, ¿no? Como, Claro. pues sí, que le permitas mucho también al espectador y a ti mismo como realizador a explorar esas cosas, ¿no? Porque te van a generar una cierta vulnerabilidad a abordar el tema, a no decir las cosas son así, sino más bien preguntártelo y preguntártelo con el espectador. Creo que eso es algo que yo tomo mucho en cuenta. Como una Eh, complicidad, ¿no? Entre el espectador y entre la realización, el realizador, etcétera. sí, 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 como ponernos de la manera más horizontal y decir como, a ver, hablemos, ¿no? Hagamos esta película juntos. Creo que es algo que he admirado mucho como en cierto cine que me gusta.
gusta. Y, y también la honestidad, ¿no? O sea, siento que esto de la curiosidad más honesta, esta parte de la honestidad es muy importante, como, pues sí, que tanto uno como desde hacer esta obra se abre a hacer la historia más personal, ¿no? A ser más sensible ante el entorno, a ser más reflexivo, eh, asumiendo como cierta conciencia de que vas a contar una historia. Y siento que esa honestidad te va a dar un punto de vista que va a permanecer durante esa exploración que tienes por la curiosidad. Entonces, Claro. yo creo que para prestar atención, o sea, yo trato de prestar atención como en cosas que son contrastes en mi entorno y que pasan muy desapercibidos, pero que digo como, bueno, entre este concepto y este otro concepto hay como mucho que explorar y hablar. Por ejemplo, en Sentimiento Sonidero es plantear como el contraste de lo que ellos decían que los demás veían de ellos y lo que realmente son o lo que Claro. ellos decían de ellos mismos. Y entonces en medio hay una escala de grises que es interesante para mí porque yo no sabía nada y así llegué, ¿no? Con mucha honestidad a decir que yo no conozco muchas cosas y eso hacía que mi manera de abordar el documental fuera así, como curiosa y honesta, y creo que eso permitió mucho que los personajes se abrieran mucho y que la historia como que medio se hilara, porque es un documental muy imperfecto, ¿no? Tiene muchos pedos, ¿no? De estructura, era mi primera vez que me acercaba como al material documental, pero siento que la honestidad es la que hizo que todo fuera fluyendo, ¿no? Y siento que ahora que en El Cortejo, que es una ficción, igual planteo un contraste, ¿no? Es un luto al mismo tiempo que es como un, ¿cómo decirlo? Como, o sea, es un cortejo fúnebre al mismo tiempo que un cortejo como de coqueteo. Entonces todo lo Órale. que hay de gris en medio, ¿no? Todo lo que hay en medio hace que justo, no estoy juzgando a nadie, solo estoy viendo qué pasa y creo que el proceso creativo también fue parecido, ¿no? Muy honesto en saber dónde poner la cámara porque lo grabamos en 48 horas, que hacía que No manches. pues preguntáramos muchas cosas, ¿no? Nunca imponernos, sino más bien preguntarnos. Y creo que eso es lo único que podría decir, sí. Sí, no, está muy interesante porque justo tomando esta parte del cortejo, de este último cortometraje que dirigiste, ahora que lo mencionas, pues son estos contrastes, ¿no? Con el escenario, con las situaciones. Entonces también me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo surge? ¿Por qué quisiste hacer una historia dentro de este escenario, ¿no? Y planteando estas situaciones, ¿no? Entre estos personajes. ¿Cómo surge la idea del cortejo? Mm, durante pandemia me metí a un curso con el mismo profesor con el que yo me enganché del cine, ¿no? Ujú. Eh, y como que era muy lindo pensar que ahora era al final de mi universidad y estaba en una, o sea, estaba dando, era uno de escritura creativa, donde yo siento que lo que a mí peor se me da es la escritura, o se me daba la escritura, si no, nada. Y nos dejó una tarea que era al respecto del subtexto, eh, y recuerdo mucho el ejemplo de Colinas como elefantes blancos de Hemingway, que es una conversación entre una pareja tomando una bebida y se acaba el cuento en una cuartilla y media, ¿no? Y parece que no hubo nada de por medio, pero cuando haces esa lectura sabiendo que hay un aborto de por medio, todo cambia, ¿no? La descripción de cada cosa tiene un sentido muy profundo y entonces hice un cuento que hablaba como de un cortejo en donde se insinuaba una infidelidad. Y siendo que la literatura te permite mucho hablar de sensaciones y pensamientos y palabras y el pasado y el presente, unirlo, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que estaban muy padres en ese cuento, que me gustaba, pero lo mío era hacer, pues, películas, ¿no? Bueno, cortos. Y me costó mucho tratar de trasladar el subtexto a la imagen, ¿no? Pero lo intenté muchos años, ¿no? Así daba, escribía y escribía hasta porque mucha gente no entendía al final qué pasaba.
sabía que algo estaba sucediendo, pero al final no tenía ni idea de qué sucedía. Y eso me hacía escribirlo y escribirlo y Siempre escribir, escribirlo. no manches. Y hasta que, y se lo compartí a un amigo, a Jorge, que es mi productor, y él fue el único que a la primera le entendió. Y eso es lo que hizo que él fuera así, me apoyara mucho de Jorge para levantar este proyecto y que, al que le agradezco que pudiéramos haber hecho esto. Eh, y así como que poco a poco fui, pues mientras yo seguía en mi vida de estudiante de cine y cuando egresé, y o sea, como que esta idea siempre estaba alrededor de mí, hasta que la afiné y me sentí con el valor de decir, bueno, ya está. La compartí en un taller también de guión y gustó y entonces dije, bueno, va, sí se puede hacer. Pero, pues sí, viene de eso, como de un subtexto. Y ya después, mucho después, fui consciente que el cortejo sí es una cosa muy personal porque pues exploro una sensación, o sea, como que todo lo que está pasando, bueno, más lo que se siente es una Sí. sensación que es muy personal, ¿no? Que siento que vivo mucho o que a lo largo de mi vida ha estado muy presente. Y yo solo quería con mucha honestidad compartir esa sensación, como, ajá, eso Y es. plasmarla, ¿no? Sí, Qué chido. Oye, hablando del cortejo, ¿me puedes mencionar un poco para saber en dónde podemos verla próximamente? sí, el cortejo ahorita, bueno, ayer nos anunciaron en Cinetecton, aquí en Puebla. También estamos muy felices de que podamos finalmente presentarlo en aquí, ¿no? De donde Casa. somos, de donde, sí, en casa, justo, ¿no? Con las personas que nos dieron clases, con las personas con las que grabamos, con nuestros amigos más cercanos, con la banda cinéfila de acá, sí, o sea, estamos muy felices. No, Eh, pues enhorabuena, estimado, enhorabuena. Y oye, quiero pasar a esa otra parte de Gerardo dentro del cine, que también es estas colaboraciones, que más allá de los cortometrajes que has dirigido, bueno, tú has hecho también otras colaboraciones en otras áreas, ¿no? De una producción cinematográfica, y eso te ha llevado a diferentes festivales, incluso hasta el Festival de Cannes, o el Festival de Cannes, ¿no? Como se le conoce también. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, ¿no? Un cineasta novel que está haciendo sus primeros cortometrajes y de pronto se va a Cannes con una producción en la que participó, eso está súper chido, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, ¿no? Muchas gracias, por ello. Pues de entrada siento que, así como mencionaste, le juego a muchos departamentos. Siento que mi cariño a hacer como películas o cualquier condición me gusta mucho. Eh, y entonces yo apoyo demasiado. O sea, no es que yo sepa cosas, yo siento que solamente estoy ahí apoyando a muchas personas. Y eso me ha permitido como escalar poco a poco. Sin embargo, esto del Festival de Cannes también fue una sorpresa muy extraña, ¿no? O sea, siento que Cannes siempre es ese sueño anhelado, lejano de algún día, ¿no? Porque también este cortometraje con el que nos fuimos es Aguacuario, por Eduardo Castilla. Eh, pues sí, o sea, un día él me llamó y me dijo, vamos, en pandemia también, justo acababa de terminar la uni, y pues yo no había grabado en mucho tiempo porque me encerré. Luego él me dijo, oye, ya quiero grabar algo, y me acordé de ti porque alguna vez llegamos a coincidir en un rodaje, y me dijo que si quería dirigir arte en su proyecto. Le pedí que me mandara el guión porque sabía que eso implicaba viajar a Coatzacoalcos, Veracruz, que es muy lejos de donde yo soy. Y en ese momento yo no estaba acostumbrado a viajar, ¿no? Como Claro, y en pandemia también, ¿no? sí, en pandemia, justo, pero fue un guión, fue el primer guión, y ya había terminado mi universidad, ¿no? Fue el primer guión que cuando leí me reí, o sea, y me gustó, me transmitió muchas emociones, ¿no? Y eso hizo que aceptara. Y íbamos en las condiciones más guerrilleras de todas, ¿no? O sea, también éramos muy pocos de crew, era en pandemia, no teníamos dinero, no teníamos equipo, ¿no? O sea, como que armamos con cosas prestadas, armábamos con cosas que ya estaban en las locaciones,
¿no? Y siento que también eso hizo que la colaboración fuera muy local y muy, muy horizontal, ¿no? Muy de compartir. Y, y fue una sorpresa porque, bueno, Aguacuario terminó, fue el rodaje yo creo que más me ha marcado, porque me hizo conocer que con muy pocas herramientas, pero con harto rigor, así neta, con harto cariño al cine, se pueden hacer cosas muy bonitas, ¿no? Y puedes vivir una experiencia de un rodaje muy ameno, muy grato, ¿no? O sea, donde uno goza estar ahí en set. Y siento que eso me acompañó y ahora que trato de colaborar en distintas producciones, yo lo llevo, ¿no? Ahora que doy clases, siempre digo, el valor de producción más importante es la amistad, o sea, siento que es lo Claro, más invaluable de todo un rodaje, de toda esta chinga que es, o sea, siento que es lo que más importa, ¿no? Al final. sí, sí, sí. Y ese Aguacuario no lo seleccionaban en ningún lado, ¿no? Lalo estaba muy frustrado, Lalo estaba muy decepcionado, lo metió en un festival en México y, bueno, en varios, pero quedó en uno nada más, hasta que estrena en Chicago, que es un festival de cine que tiene como un enfoque a infancias. Y el Ok, corto es una comedia como, pues sí, de niños. ok. Entonces, queda ahí y como era una sección de niños en Berlín, se acercan a él y dicen como, oye, tenemos una categoría que se llama Generations y estamos buscando contenido y bueno, lo invitan a participar a Berlín y de ahí se desata la fiebre de Aguacuario porque estuvo en todas partes, ¿no? Y Claro. siento que fue muy lindo saber que algo tan bonito que vivimos en rodaje, una historia tan como conmovedora y con pocos elementos, con poco dinero, ¿no? Pero con mucho rigor y mucho cariño a la apuesta, ¿no? A lo que estamos contando, llegar a tan lejos, ¿no? Hasta a partir de quedar en Morelia, de Morelia cada año se seleccionan 4 cortometrajes que se van a la Semana de la Crítica de Cannes. Y quedó Aguacuario y primero Wow. cuando me dijo Lalo, estábamos grabando otro proyecto y me dijo el que había recibido el correo y fue no le creía, ¿no? O sea, yo dije, ¿qué implica? ¿De qué va? ¿De qué más necesita? O sea, ¿cuál es el No proceso? manches, sí. Pero Lalo, justo en ese mismo rodaje, reconocíamos el valor de producción más importante es la amistad y nos invitó al crew, ¿no? A compartir eso con él allá. Y sí creo que me hizo pensar muchas cosas. Aún me cuesta digerir muchas cosas, pero sí creo que el Festival de Cannes lo que me hizo reflexionar al final es, eh, uno, lo que implica un mercado, o sea, lo que implica hacer una película en el mundo, ¿no? O sea, de manera Claro, internacional, que sí tiene un sí. valor cultural muy importante para muchos países, ¿no? Que mueve mucho trabajo económico y mucho trabajo político y mucho trabajo social, o sea, lo que implica hacer una película y verlo desde llevarlo con una película tan pequeña, o sea, y lo que eso significaba de alguna forma en el mercado, grande o pequeño, había un espacio ahí. Y eso me hizo pensar que sí hay una importancia en lo que hacemos, ¿no? O sea que creo que Lalo, el director, alguna vez me lo compartió, ¿no? O sea, es un oficio. O sea, en serio entiendo por qué la gente sigue haciendo películas, por qué la gente, ¿no? O sea, sí tiene un valor. Y al mismo tiempo, o sea, estando allá una vez nos sinceramos mucho y creo que le compartí al director como, qué chido que ahora existe la oportunidad de que un morro aquí en Puebla diga, güey, sí se puede. O sea, sí Claro. es posible, sí existe la posibilidad. Las probabilidades son raras, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están jugando ahí, pero sí es posible y me alegra mucho que ahora eso pueda pintar en el panorama de alguien. Oye, pues igual enhorabuena, justo como mencionas, por supuesto que es una gran ventana, ¿no? Para todo el tema cinematográfico mundial y qué buenísimo que pudieron vivirlo ustedes también en carne propia, ¿no? Y eso incentiva de alguna forma también a los cineastas que vienen atrás de ustedes, ¿no?
Entonces, eso se los aplaudimos muchísimo, nos dio mucho gusto cuando los vimos. Y bueno, Gerardo, pues ya para ir cerrando un poco esta entrevista, esta charla, cuéntanos un poco, a mí me da mucha curiosidad el tema del diseño de los pósters de tus cortometrajes. Están bien chingones, cabrón. A mí me encantan, yo los voy a poner por aquí, me encantan los diseños. ¿Quién hace los diseños de tus cortos? Pues han sido dos personas distintas. Justo por haber estudiado en ARPA, la carrera de cine se comparte con la de diseño, perdón, con la banda de arte digital y con la banda de artes plásticas. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues han sido amigos, bueno, pues gente muy cercana, con la que pues justo que admiro su trabajo. El primero es de Giro Martínez. Sí, Bueno, te comparto ahí los arrobas. los Eh, datos. sí es de Sentimiento Sonidero, pues hizo una silografía de pues mis tres personajes, ¿no? Ujú. Está muy lindo, de hecho está ahí atrás. Ah, sí. Y por otro lado, el del cortejo fue una ilustración, fue dibujo a mano por Aurora BBR. De hecho, también tenemos material del proceso. Pues ella hizo sí un dibujo a mano, pues a partir como de una conversación. Le mandé el guión, le dije que qué pensaba, le compartí como referencias de lo que me llegaba a imaginar, porque también fue la portada desde el mero guión, ¿no? O sea, lo llevamos del guión hasta ahorita, hasta la distribución. Siento que o sea, lo aterrizó muy, muy bien. Wow. Sí, Aurora BBR. Bueno, pues pondremos los datos de estos artistas para que también sigan sus diferentes redes. Y cuéntanos un poco qué viene ahora para ti. ¿Cuándo te vas a animar a hacer un largometraje? ¿Qué cortos tienes ahorita? ¿Qué proyectos vienen para Gerardo García León? Sí, pues me tardé 4 o 5 años en hacer el cortejo y siento que con esa misma velocidad me gusta avanzar como los proyectos, ¿no? Pensarlos mucho, sentirlos mucho. Siento que ahorita el documental me está haciendo ojos más, o tengo ganas de hacer un documental al respecto del volcán, de una cierta nostalgia hacia el volcán. Y Sí, por otro lado, apenas estoy escribiendo como mucho de mi abuelo, como de la historia de mi abuelo. ok. Ah, pero a ver qué pasa. Faltará mucho. Sin duda. Sí, no, buenísimo, Gerardo. Pues estaremos pendientes de tu trayectoria. Auguramos un buen camino, de verdad. Estaremos siguiéndolo. Y pues no me queda más que agradecerte, de verdad, por haber estado en esta charla aquí dentro de Celuloide. Y pues nada, algunas palabras que quieras decir para cerrar este diálogo. Pues creo que pues, seguir incentivando a la banda desde el cine local, ¿no? No solo aquí en Puebla, sino desde las distintas partes del mundo, como pues sí, a pensar que el cine no solamente lo hace gente europea de 50 años en adelante, sino que el cine es de la gente y de las personas, ¿no? Sí, Claro. creo que eso es una reflexión importante. Pues muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias de verdad por este tiempo, por estos comentarios, estas palabras que nos has regalado. Igual, pues agradecemos a todas las personas que ven este video. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales, estamos en casi todas ellas. Sigan el podcast de Celuloide, nos pueden encontrar en Spotify. Y Gerardo, pues muchísimas gracias por este breve diálogo. Vamos a seguir tu carrera y los invitamos a que no se pierdan el Cinetecton, el cortejo que va a estar dentro de la selección oficial.